Hola, jóvenes. Les hago este video a forma o a manera de asesorías. En este video podrán encontrar ustedes los 4 módulos de Humanidades 3 y ustedes pueden hacer pausa para tomar apunte de estas diapositivas de este video que les estoy compartiendo. Yo les voy a hacer una breve explicación. Puede que me vaya un poco más rápido. Ustedes pueden hacer pausa, tomar apuntes. Este video lo pueden y eh, les voy a dejar actividades ya sea para el ordinario, para el extraordinario o el título de suficiencia. Les solicito que se apoyen de este video para elaborar cualquiera de las actividades que les vaya dejando, ya sea en Teams o en el medio que ustedes se encuentren o por el cual les mande la actividad, pues ya me la irán enviando. Muy probablemente les subiré la actividad en Teams y ahí ustedes la van entregando. Bueno, pues recuerden, ustedes pueden hacer pausa. Este es un video que pues es una asesoría para la asignatura de Humanidades 3 y vamos a comenzar. En el módulo 1 vimos tal cual el gran tema central del módulo como es elementos para una vida examinada. En este módulo vimos autores como Juliana González con ¿Qué hace humano al Homo sapiens? Vimos El asombro desde la perspectiva de Platón con su diálogo platónico llamado El Teteto. También vimos a Max Scheler con el lugar del hombre el puesto del hombre en el cosmos. También vimos a eh, Pierre Hadot con el aspecto específico de vivir una vida examinada. Vimos a Nezahualcóyotl y también concluíamos, si no mal recuerdo, con Hilary Putnam, con El cerebro en la cubeta. Y si se dan cuenta, es una descripción o tal cual el módulo constantemente hace esta reflexión sobre vivir una vida examinada, una vida reflexiva sobre por qué somos valiosos como seres humanos. Comenzamos con el primer tema, el tema 1.1, cuando lo vemos en clase, aquí tal cual está la diapositiva, se llama ¿Qué hace humano al Homo sapiens? Que de entrada hace referencia a un artículo homónimo al título que hace humano al Homo sapiens, un artículo de Juliana González en el cual hace una comparativa entre el ser humano y algunos otros animales, particularmente, por ejemplo, hace una comparativa entre el chimpancé y el ser humano y nos dice que pues el chimpancé tiene un 98.8 a 99% de similitud en el genoma. Sin embargo, ese 1.2 a 1% de diferencia es lo que nos hace humanos. Y vamos a ver constantemente que lo que nos hace humanos es la capacidad de tener lenguaje, empatía, razonamiento, a diferencia de los animales que se mueven por puro impulso. Vamos a ver que en el proceso de evolución nosotros tuvimos la modificación de ciertos genes, como fue el FOXP2, que fue el factor de transcripción vinculado al lenguaje en los genes, que hace que el ser humano pueda tener un lenguaje completamente distinto al de los animales. Tenemos un lenguaje, un pensamiento. Otro gen que mutó fue el MIH16, vinculado a la debilitación de los músculos mandibulares, que a ese proceso en el que cierta pérdida de genes o pérdida de cierto desarrollo, se le conoce como pseudogenización, que menos es más. A lo mejor tuvimos menos fortaleza en las mandíbulas, pero hubo más espacio craneal, hubo más desarrollo del lenguaje, por lo tanto, pues no tuvimos que hacer uso de nuestra fuerza física, sino más de una fuerza mental, que es lo que nos hace diferentes de los animales. Los seres humanos poseen libertad, poseen autodeterminación. En ese aspecto también Juliana González nos va a permitir o nos va a compartir esta eh, pues idea de que el ser humano particularmente pues no está programado por sus genes. Les insisto mucho, para Juliana González el ser humano a diferencia de los animales es libre, somos libres. Aquí también empezamos con esta cuestión filosófica porque Juliana González nos va a decir que el ser humano tiene una dimensión ontológica. Ahorita vemos más a profundidad qué es la ontología, que es una rama de la filosofía, pero desde esta perspectiva de Juliana González, la identidad ontológica es qué es lo que nos da esa categoría de ser humano. Que esta categoría ontológica hace referencia a que como seres humanos somos técnicamente para nosotros mismos, claro está, más valiosos que los animales, técnicamente digo, porque como lo vimos en el curso, constantemente estamos debatiendo en el módulo 2 y 3 si realmente somos tan valiosos como decimos ser, hablando de comparar nuestra vida con la de los otros animales.
Pero Juliana González parte de que nuestra dimensión ontológica, el por qué somos valiosos, pues se basa en que nosotros tenemos libertad, nuestros genes no están determinados, tenemos conciencia, somos libres, sin embargo, también nos parecemos mucho a los animales y compartimos con ellos la hermandad, es decir, la necesidad de querer a otras personas, a otros congéneres, a otros pares de nuestra especie. Compartimos ese tipo de aspecto, la hermandad, ser gregarios, buscar compañía. Esa es una cuestión muy específica y aparte tenemos identidad propia, ¿no? La alteridad para Juliana González, la cuestión de ver al otro distinto, pero ser responsables hacia él. Para Juliana González lo que nos hace humanos es que somos libres, sí, pero aparte nos preocupamos por otros. Eso es lo que nos hace humanos. Tenemos libertad, a diferencia de los animales que solo son impulso e instinto, nosotros nos determinamos, pero también nos preocupamos por otros seres vivos, otras personas. Ese es el tema de qué hace humano al Homo sapiens. Posteriormente, el tema 1.2 se tituló El asombro sobre la existencia e hizo referencia a un texto, a un diálogo platónico, al Teteto, que de manera breve recuerden, el Teteto es un diálogo escrito por Platón en el que se está narrando una conversación entre Teteto, que es un estudiante de matemáticas, Teodoro, que es el maestro de Teteto, y Sócrates, que está mediante la mayéutica, mediante preguntas, buscando que lleguen a la verdad, que es una conversación entre ellos tres, entre Teteto, el alumno de matemáticas, Teodoro, que es el maestro de Teteto, Sócrates, que está hablando entre ellos, y Platón está escuchando la conversación. Eso es el Teteto, también se le conoce como el Teteto o de la ciencia. El Teteto hace una reflexión, es un diálogo platónico que reflexiona específicamente sobre el origen del conocimiento. ¿Dónde surge el conocimiento? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento verdadero? Esto nos relaciona directamente con el tema del asombro, porque como lo vimos, el asombro va a ser el origen de todo conocimiento. Antes de pasar a ello, hay que ver que hay dimensiones del asombro y tipos del asombro. Hay tres dimensiones del asombro, es decir, son tres áreas en las que normalmente podemos tener asombro, o cuando nos asombramos, podemos dividir nuestro asombro en tres partes. El primer tipo de asombro es el asombro cognitivo, cuando yo tengo la duda sobre algo, cuando no soy capaz de entender algo y siento esta confusión. Esa es la duda cognitiva. La palabra cognitiva hace referencia a cognito o cogito, que es la palabra latina de pensamiento. La dimensión cognitiva es la cuestión de que yo con mi pensamiento no logro entender algo. La siguiente dimensión es la dimensión sensorial, que es que cuando algo me sorprende, todos mis sentidos se dirigen hacia eso que me está generando sorpresa. Supongamos que es de noche y escuchamos un sonido muy fuerte, un rugido o un grito. eh, Todos nuestros sentidos se van a agudizar para encontrar el origen de ese sonido. Está la parte del asombro sensorial. Y por último tenemos el asombro espiritual, que es aquello que nos asombra, pero decimos esto es más grande que yo, o es una admiración profunda a lo que es más grande que nosotros. A decir, pues me admira la naturaleza, me admira la vida, ¿no? Algo que me admira, o sea, la grandeza de algo que es, valga la redundancia, más grande que uno mismo. Esa es la dimensión espiritual, que recuerden, lo espiritual hace referencia también a esta cuestión eh, de lo que está más allá de lo físico. Pero ahorita vamos con esas distinciones entre metafísica, espiritual. Lo veremos más a profundidad en autores como Max Scheler, pero antes de ello, también existen dos tipos de asombro. El primer asombro, recuerden, el primer tipo de asombro es el contemplativo. El asombro contemplativo es aquello que nos deja maravillados. Por ejemplo, si tú ves a tu crush y te quedas impactada o impactado viéndolo, pero te quedas sin palabras, maravillada o maravillado, eso es un asombro contemplativo porque estás contemplando algo maravilloso. Y después tenemos el tipo de asombro inquisitivo. El asombro inquisitivo es aquel que pues nos hace cuestionar
la realidad o lo que estamos viendo. Imagínense que no nos invitaron a una fiesta y decimos, ¿por qué no me invitaron? O sea, o no invitaron a una amiga y decimos, ¿por qué no la invitaron? Estamos cuestionando, nos genera asombro y queremos llegar a la solución de algo misterioso. Esos son los dos tipos de asombro. Recuerden, tipos de asombro contemplativo e inquisitivo. Dimensiones del asombro cognitivo, sensorial y espiritual. Posteriormente, nos profundizamos más en lo que les compartía sobre el asombro, que es un diálogo platónico en el que está Teteto, que es un estudiante de matemáticas, Teodoro, que es el maestro de Teteto, Sócrates está platicando entre ellos, haciendo preguntas, aplicando el método mayéutico, y Platón está escuchando. Cabe hacer la aclaración y la distinción entre las ramas de la filosofía que son abordadas en el Teteto. Les decía, ya Juliana González nos habla de una dimensión ontológica del ser humano, pero ¿qué es la ontología? La ontología es el estudio de lo que existe y específicamente de las categorías fundamentales del ser. Me explico. Cuestiona, la, cuestiona o hace pues, interrogantes sobre la realidad, qué significa ser, qué es lo que hace, por ejemplo, que el ser, que el ser humano exista, que el ser exista. Existen las ideas, existe el tiempo. Aristóteles crea categorías ontológicas como la sustancia, la materia, eh, lo físico, lo que está más allá de lo, bueno, crea exactamente categorías. Cuando decimos categorías, son como formas de entender por qué existe lo que existe. Decimos el tiempo, la materia, son categorías que permiten que el ser exista. También les decía que son categorías de valor. Cuando hablamos mucho de las categorías ontológicas, al menos en esta cuestión de la dimensión ontológica del ser humano, hablamos de categorías que permiten o que nos dicen es que el ser humano tiene ciertas características que lo hacen distinto a otros seres no humanos. Y nosotros en la situación, en el aspecto filosófico de humanidades, vemos mucho cómo el ser humano dice tiene conciencia, tiene razón, tiene libertad, por lo tanto, es un ser distinto a los seres no pensantes, no humanos, lo que ha fundamentado mucho el ponernos en un puesto superior a otros animales. Eso es lo que normalmente se hace cuando hacemos la cuestión de, o decimos que hay categorías ontológicas. También otra rama que es abordada en el Teteto, en este diálogo platónico, es la epistemología. Recuerden que la epistemología es el estudio del conocimiento para que el conocimiento sea válido, sea verdadero, sea correcto, la justificación de por qué el conocimiento es verdadero. Otra rama también abordada es la metafísica. La metafísica es una rama grande, la ontología es una rama dentro de la metafísica. La metafísica, como lo dice su nombre, estudia lo que está más allá de lo físico. Existe el alma, existe algo más allá del mundo material. Si existe lo material, tiene que haber lo trascendental, lo espiritual. Eso estudia la metafísica. Esas son tres ramas que particularmente elabora o aborda mucho Aristóteles, pero en el Teteto se retoman. Las comento también como un antecedente a lo que vamos a ver a continuación, pero eh, en el Teteto se aborda mucho, por ejemplo, la epistemología, porque la gran pregunta es entre Teteto, el estudiante, Teodoro, el maestro de Teteto, y Sócrates, ¿cuál es el origen del conocimiento? Si existe el conocimiento verdadero, podemos llegar a la verdad. Y a partir de estas reflexiones también dicen, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Por qué queremos conocer algo? Y es donde introducen la idea del asombro. El asombro, dice Platón en su diálogo platónico, es una afección involuntaria del alma. Es decir, tu alma se siente perturbada, se siente confundida ante algo que no logra entender y se mueve en las tres partes del alma que define Platón. Recuerden que la parte de la razón, la parte del espíritu y la parte concupiscente o apetitiva, se mueven las tres partes para descubrir, para llegar a la verdad. Y pues estos son aspectos que son abordados en el diálogo del Teteto. Para Platón, el asombro es lo que origina la filosofía, porque cuando me maravillo, cuando quiero descubrir por qué pasó o qué está sucediendo, en ese momento no doy por hecho la realidad y entonces me creo preguntas para descubrir
la verdad. Es el aspecto primordial del asombro. El asombro es el origen del conocimiento, es el origen de la filosofía, es una condición que constantemente tiene el filósofo porque está mirando lo que no logra comprender y lo motiva a indagar y descubrir el porqué de las cosas. Les decía, hay temas principales en el teteto como la epistemología, cómo podemos llegar al conocimiento. También se plantea las cuestiones como eh, el relativismo contra la objetividad. Ahí está la famosa frase de que si el ser humano es la medida de todas las cosas, porque cuando nosotros vemos algo, lo vemos a través de una mirada humana y pues juzgamos a partir de una visión humana, ¿no? Entonces todo lo que juzgamos lo juzgamos a partir del ser humano. Las cosas o el ser humano es la medida de todas las cosas. Realmente entonces existe una realidad objetiva o todo depende de la mirada del ser humano. También se emplea la mayéutica, es un tema principal porque Sócrates está indagando y está ayudando a Teteto a llegar a cuál es el origen del conocimiento, existe la objetividad o la subjetividad, y también hace una crítica a la percepción sensorial porque al final en el Teteto se hace esta mención de que no todo es comprobable por los sentidos, que también hay reflexiones que son pues meramente mentales. Y en este aspecto, pues la cuestión del asombro es muy específica porque el asombro es el origen de la filosofía, es lo que les decía, hace que no demos por hecho el conocimiento y nos impulsa a querer descubrir la verdad. Tal cual ahí está la famosa frase, ¿no? La admiración es parte de la naturaleza del filósofo y la filosofía solamente deriva del asombro. Cuando nos asombramos queremos descubrir la verdad, queremos descubrir algo que no entendemos. Posteriormente, el siguiente tema, el tema 1.3, fue El puesto del hombre en el cosmos de Max Scheler, que hace referencia al libro homónimo de Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos. Max Scheler es un filósofo alemán, alumno de algunos interesantes filósofos como Martin Heidegger, Edmund Husserl. Eh, la cuestión del puesto del hombre en el cosmos de Max Scheler es preguntarse cuál es, o sea, qué es el ser humano y cuál es su lugar en el cosmos. Es una cuestión bien interesante y es un libro muy bello. Ahí la recomendación a que lean el libro si pueden. En el libro del puesto del hombre en el cosmos se plantea que, pues en un principio es un problema saber qué es el hombre, qué es el ser humano, cuál es el lugar en el cosmos, porque nuestras fuentes de conocimiento o de comprensión de la realidad, como la religión, el pensamiento, la religión judio-cristiana, nos van a decir que el ser humano es una criatura que cayó, pero se puede redimir. La parte grecolatina, la filosofía clásica, nos va a decir que somos capaces de razonar y de alcanzar un logos o de alcanzar un conocimiento ordenado. Y la ciencia moderna nos va a decir que somos producto de la evolución biológica, de la selección de las especies. De tal manera que, nos dice Max Scheler, es bien difícil saber qué es el ser humano y cuál es su lugar en el cosmos porque el conocimiento está muy peleado. La religión nos dice que fuimos creados por Dios, la filosofía nos dice que no, que somos seres racionales y la parte científica contradice a la religiosa. Las tres están en contradicción. Para resolver eso, Max Scheler propone la unificación de las tres a través de una disciplina como es la antropología filosófica, que pueda integrar y hacer compatible lo biológico, lo psíquico, lo espiritual, para recuperar una visión más amplia del ser humano. A partir de estas reflexiones, él nos va a empezar a plantear que, pues, el ser humano es un ser complejo, que es un ser que tiene muchas dimensiones. A partir de eso, él también va a determinar que el ser, hablamos de seres vivos, los seres vivos tienen diferentes grados de complejidad. Esto lo va a utilizar para justificar que nosotros tenemos espíritu. Porque él va a decir, por ejemplo, si hacemos una clasificación, esta es la primera clasificación que hace Max Scheler en su libro, dice que hay la clasificación de que las plantas solamente tienen impulsos afectivos, es decir, las plantas solamente reaccionan al entorno. Las plantas dentro de los seres vivos son lo que es menos el menor grado de complejidad de los seres vivos. El segundo grado, los animales son puro instinto, porque tienen conducta que es heredada y tiene el sentido de preservar su especie solamente. El tercer grado de complejidad psicofísico es la memoria asociativa. Los animales superiores, por ejemplo, animales que pueden aprender
por ensayo y por error, que un perro puede aprender trucos, animales más complejos. También nosotros tenemos memoria asociativa, aprendemos por ensayo y por error, pero a diferencia de los animales superiores, no humanos, nosotros tenemos inteligencia práctica, que es el grado más complejo dentro de los seres vivos, el grado más complejo de complejidad psicofísica, que es la inteligencia práctica, que podemos resolver problemas nuevos improvisando, sin necesidad de ensayo y error, podemos improvisar y llegar a una respuesta nueva totalmente creativa, que lo que nos va a decir Scheller, pues esto justifica afirmar que el ser humano es diferente a todos los otros seres, porque el ser humano posee espíritu, o sea, ¿qué es eso que nos hace resolver problemas nuevos? ¿Por qué tenemos libertad? Y él va a llegar a la conclusión de, pues es porque tenemos espíritu. Ahí está la fundamentación de qué nos hace distintos. Dice Max Scheler, nuestro lugar en el cosmos es hasta arriba de toda la complejidad, porque podemos elegir y porque podemos elegir, afirmaremos que tenemos espíritu. Bueno, Max Scheler también ofrece otra clasificación. Ofrece una clasificación de los 4 tipos de seres. Fíjense que acá incluye hasta los seres inertes o ni vivos ni muertos. Antes de regresar a lo del espíritu, Max Scheler hace esta otra clasificación y va a decir que existen los seres los seres inorgánicos, los elementos químicos, ¿no? Las piedras, los elementos químicos que pudieran ser el antecedente de la vida, pero está el primer tipo, los seres inorgánicos. El segundo tipo de ser, los seres orgánicos, las plantas. El tercer tipo de seres, los seres psíquicos, los animales, que tienen algún tipo de actividad mental, pero no tan compleja, como el ser humano, que está en el cuarto lugar, igual la mayor complejidad, porque posee espíritu. Para Max Scheler, el ser humano posee espíritu, y el espíritu es la capacidad de decir que no. ¿Decir que no a qué? Por ejemplo, un animal normalmente es por instinto. Un animal, si se siente agredido, va a atacar, pero el ser humano puede decir no. O sea, el ser humano puede decir no voy a actuar conforme mi biología o los instintos me dicen. El ser humano puede decir que no y actuar con libertad. Eso es lo que nos hace distintos a los animales. Algo que también nos hace distintos es que constantemente estamos buscando sentido. Va a decir Max Scheler que el ser humano ha encontrado 2 fuentes, 2 caminos para encontrar sentido. La religión, que nos da un sentido de salvación, protección, eh, busca fe, símbolos, y la otra es la filosofía, que es el sentido a través de la razón, del pensamiento. Max Scheler va a proponer que pues necesitamos como seres humanos una metafísica, creer en algo más grande que nosotros, para poder darle sentido a nuestra grandeza como seres humanos, que al tener espíritu, al poder decir que no, tiene que haber algo más grande que nosotros. Es una reflexión bastante bonita que lo vamos a retomar más adelante. Max Scheler va a decir que necesitamos creer en algo más grande. Posteriormente vimos el tema 1.4, vimos a Nezahualcóyotl, que en este caso pues retomamos los poemas. Recordar que Nezahualcóyotl es uno de los más destacados tlamatinimes, sabios de la cultura náhuatl. Él es rey de Texcoco y rey guerrero de Texcoco, y él escribe poesía, pero esta poesía, les decía, dialoga filosóficamente con autores como Platón, Max Scheler, Martin Heidegger, Schopenhauer. O sea, ahí tiene, los poemas tienen una interpretación filosófica muy profunda. La cuestión de los poemas, la filosofía, si es que podemos abordar que hay una filosofía en los poemas de Nezahualcóyotl, aborda la finitud humana, que el ser humano es finito, que el ser humano se va a acabar, que hasta las grandes personas importantes van a fallecer, que todo es finito. También aborda cuestiones como la inevitabilidad de la muerte, la fugacidad de la vida. A diferencia de la tradición occidental, como los europeos o los norteamericanos, bueno, en general la filosofía más eh, actual, él no va a decir que la verdad está en la razón. Para los tlamanimines o tlamantimines, el conocimiento, la verdad, se encuentra en las emociones y el corazón. Es una reflexión muy bonita. Posteriormente vimos el tema 1.5 a Pierre Hadot, que retoma esta cuestión de la vida examinada. Cuando decimos la vida examinada estamos haciendo referencia
a una frase que retoma Pierre Hadot de Sócrates. Toma esta famosa frase de la apología de Sócrates: una vida no examinada no merece ser vivida. Una vida no examinada no merece ser vivida. O una vida examinada merece ser vivida. Es decir, para Sócrates, cuando está siendo condenado, que eso es el tema de la apología de Sócrates, la apología de Sócrates es un diálogo platónico en el que Platón narra cómo fue enjuiciado y condenado a muerte Sócrates por eh, corromper a la juventud, negar la existencia de los dioses o adorar a dioses fuera o ajenos a la ciudad, y hacer el argumento eh, débil fuerte o el argumento eh, débil bello. Por esas tres acusaciones es condenado a muerte, a beber el veneno de la cicuta. Él hace una reflexión y él dice: una vida no examinada no merece ser vivida dentro de toda esta condena. Y él pues es un mártir que decide no huir porque le dan la oportunidad. En esa obra se da esa famosa frase: una vida examinada merece ser vivida, o una vida no examinada no merece ser vivida. Pierre Hadot va a ser un filósofo francés especialista en el pensamiento greco-latino antiguo, en los grandes clásicos de la Grecia clásica, también en la filosofía romana. Y él va a examinar mucho esta cuestión de que podemos aplicar la filosofía a la vida de manera práctica, valga la redundancia. Para Pierre Hadot, la filosofía es un conocimiento muy, muy vivo, muy práctico. ¿Cómo le conoce él a hacer que la filosofía sea una forma práctica? Él le va a denominar ejercicios espirituales o ascesis. Para Pierre Hadot, cuando hacemos que la vida eh, sea una forma práctica de la filosofía, se le conoce como ejercicios espirituales o ascesis. Y pues tal cual, muy, muy relacionado con la frase de Sócrates que retoma: una vida no examinada no merece ser vivida. Si yo ocupo la filosofía para examinar mi vida, voy a tomar decisiones con base en lo que yo considero valioso a partir de la filosofía. Que podemos rescatar tres grandes, eh, tres grandes campos de la filosofía que Pierre Hadot va a abordar para afirmar que la filosofía es práctica, como es el estoicismo como el dominio de uno mismo, el epicureísmo, que es la búsqueda de la felicidad y el placer, y el cinismo, que es ser feliz con lo menos posible. Bueno, posteriormente vimos a este tema que está siendo proyectado, que es el tema 1.6, a Hilary Putnam, y con este cerramos el módulo 1. En el módulo 1 vimos a Hilary Putnam, que es el cerebro en la cubeta, que es un ejercicio mental. Recuerden que Hilary Putnam va a hacer una crítica a no creer en nada, ¿no? Hilary Putnam va a hacer esta crítica a que si una persona afirma que no puede acceder a la verdad o que nada es verdadero, es una contradicción lógica. Él hace este ejercicio mental y dice: ¿qué tal si nosotros somos cerebros en cubetas alimentados por una computadora o por una máquina, y toda la realidad que conocemos es una mera fantasía? Simplemente es la proyección o la simulación que nos está dando la máquina o la computadora a la que está conectado nuestro cerebro en una cubeta en el espacio flotando. Y él dice: pues si eso fuera verdad, no podríamos descubrir que estamos en un mundo de simulación, porque no podríamos salir de la simulación. Este es un ejercicio mental, y Hilary Putnam lo va a ocupar para criticar la idea de que no podemos acceder al conocimiento o la verdad. Tengan cuidado con eso, ¿no? ¿Por qué? La crítica es esa, o sea, la crítica es: sí podemos acceder a la verdad, porque si afirmamos, y se acuerdan de esa contradicción lógica, si yo digo, a partir de este ejercicio mental del cerebro en la cubeta, si yo dijera nada es verdadero, no puedo acceder a la verdad, la afirmación no puedo acceder a la verdad o nada es verdadero, esa misma frase es verdad o es falsa. O sea, si yo digo que es falsa, entonces quiere decir que sí puedo acceder a la verdad. Se dan cuenta que esa es la contradicción lógica a la que alude Hilary Putnam. Porque él va a decir: no, sí podemos acceder a la verdad sí es algo a lo que podemos acceder, no podemos caer en el relativismo radical, sí podemos llegar a la verdad y sí existe el conocimiento verdadero.
Este ejercicio, recuerden, es una crítica al escepticismo radical o al nihilismo que nos dice que no, nada es verdadero. Hilary Putnam va a decir, afirmar que nada es verdadero es una contradicción lógica. Sí existen cosas verdaderas. Y pues tal cual, es la crítica al escepticismo radical, o les decía también el relativismo. Ese fue el último tema del módulo 1. Después pasamos al módulo 2 que se llamó Experiencia humana a partir del pensamiento filosófico y abordamos grandes clásicos como Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, abordamos figuras bastante emblemáticas, ¿no? Particularmente a Schopenhauer, que este aspecto específico de Schopenhauer que nos aborda o nos dice que pues la vida o el lado negativo de la existencia. Les decía, ¿cómo se le conoce a la filosofía de Arthur Schopenhauer? Pues el pesimismo. Arthur Schopenhauer tiene una interesante vida. Me parece que es como un hombre de mucho dinero, es un hombre que tiene como acceso mucho a la vida de lujos, placeres, pero eventualmente pues se desencanta de ello, ¿no? Él va a retomar mucho a Platón, a Buda, al budismo, y él va a retomar mucho pues estas nociones budistas, como les decía, ¿cuál es el origen del sufrimiento? ¿Cuál es el origen de que el ser humano sufra? El deseo. Porque cuando yo deseo algo, sufro porque no lo puedo tener. Y cuando obtengo eso que deseaba, sufro porque ahora deseo otra cosa. O sufro porque ya lo tengo y ya me aburrí y ya no lo quiero. Para Schopenhauer, abordándolo o retomando el budismo, el origen del sufrimiento es el deseo. En, en la asignatura nosotros abordamos el libro, el primer tomo del mundo como voluntad y representación, el primer y segundo tomo, abordamos el segundo tomo del mundo como voluntad y representación y también Parerga y Paralipomena de Arthur Schopenhauer. Abordamos estas obras. La principal que abordamos fue el mundo como voluntad y representación, tomo 2. Arthur Schopenhauer va a decir que el mundo es voluntad y representación. ¿Qué es la voluntad? Cuando yo tengo deseo y por lo tanto sufro porque no tengo aquello que deseo, voy a mover mi voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la fuerza que me lleva a buscar y actuar en el mundo para conseguir eso que deseo. Pero por lo tanto también la voluntad es la fuente del sufrimiento. La voluntad y la representación. ¿Qué es la representación? La representación es el mundo. El mundo, el mundo es esto que nosotros comprendemos y a partir de lo que deseamos, ¿no? Nosotros conocemos el mundo y deseamos lo que está en el mundo. Deseamos las representaciones del mundo. Su libro se llama El mundo como voluntad y representación. Recuerden, ¿por qué? Porque para Arthur Schopenhauer hay dos grandes aspectos, el mundo y la representación. Dentro de este libro, El mundo como voluntad y representación, tomo 2, que fue el que abordamos, pues nos va a decir que la felicidad no se siente, que la felicidad, el placer es momentáneo, es pasajero, porque nada más sentimos placer y eventualmente va a pasar rápido y ahora nos vamos a aburrir o ahora vamos a sufrir porque no tenemos lo que deseamos. Para Arthur Schopenhauer la vida es sufrimiento y la forma en la que hay que sufrir menos es aceptando que vamos a sufrir y dejar de mover nuestra voluntad para alcanzar los deseos. El desapego. Simplemente dejar de desear o bueno, permitirnos no satisfacer el deseo. Y sí, vamos a sufrir, pero vamos a sufrir menos que si nos entregamos al deseo y a la voluntad de conseguir lo que deseamos. Para Arthur Schopenhauer, desde una perspectiva muy pesimista, los seres humanos somos egoístas. Retomamos aquí mucho lo que les decía de Thomas Hobbes, ¿no? De que el ser humano es salvaje, cruel y lo único que impide que nos matemos son las leyes. Arthur Schopenhauer también piensa de manera similar. Para Arthur Schopenhauer el optimismo como el de Leibniz, que es esta cuestión de que el mundo es el mejor de los posibles, igual como toda la cuestión de la autoayuda. Para él el optimismo es algo muy negativo porque es algo funesto, porque niega la realidad del mundo. ¿Cuál es la realidad? Que la vida es sufrir. O sea, siempre para esta perspectiva de Schopenhauer la vida es sufrir. Y la promesa de la felicidad solo nos hace sufrir más.
Y les compartía, ¿no? La voluntad de vivir es ese deseo por alcanzar lo que queremos, lo que deseamos, pero simplemente es, pues, una fuerza casi muy, pues, que nos lleva a querer alcanzar las cosas, pero nada más nos hace sufrir más. Para Arthur Schopenhauer, pues, mientras más elevado el ser, más sufre. Y la cuestión es que también la vida no tiene sentido. Para Arthur Schopenhauer la vida es sufrimiento y la vida no tiene sentido. Si la vida tuviera sentido, cuando lográramos nuestras metas, dejaríamos de sufrir y ya seríamos felices por siempre, pero dice, la verdad es que no. Cuando alcanzas una meta, te vas a empezar a aburrir y vas a querer buscar otra cosa. Si la vida tuviera sentido, no nos aburriríamos, ya seríamos felices con lo que obtuvimos. Para Schopenhauer el aburrimiento es la evidencia de que la vida está vacía y no tiene sentido, del nihilismo de la vida. Y pues tal cual, para Schopenhauer lo que hay que hacer es simplemente dejar de permitirse el desapego y pues dejar de luchar para aplicar la voluntad de vivir y simplemente pues aceptar que la vida es sufrimiento. También particularmente va a decir que pues, debemos de vivir una vida como si estuviéramos en una eh, penal colony o una colonia penal, o sea, aceptando que si sufrimos maldad de otros es porque todos estamos sufriendo y simplemente el sufrimiento es el sine qua non de la existencia, ¿no? La condición sí o sí de la vida. Después vimos el tema 2.2 a Karl Marx, que cabe remarcar que ustedes ya vieron a Karl Marx también en Humanidades 2. Es un breve repaso. Carlos Marx lo vemos como también esta perspectiva un tanto negativa de la existencia, pero pues recordemos que Karl Marx es un economista, filósofo. Mucho de su planteamiento filosófico va en relación o con, bueno, sí, relacionado con la cuestión material. Para Carlos Marx, lo que mueve la historia, es decir, lo que hace que las sociedades avancen, es el conflicto. Constantemente hay un conflicto y particularmente dentro de la cuestión de la filosofía marxista es el conflicto entre el burgués y el proletario. El burgués es el dueño de los medios de producción, llámese empresas, llámese fábricas, y el proletario es el que vende su fuerza de trabajo, es decir, vende su trabajo para obtener dinero. Para Carlos Marx están estas dos clases en conflicto. Están luchando para obtener mayores beneficios a costa del otro. Obviamente, si el burgués pudiera, pondría a trabajar más al proletario. Y si el proletario lo pudiera, lograría condiciones más justas. Que ese es el aspecto específico del marxismo, ¿no? Para el marxismo, que es parte también de esta doctrina filosófica marxista comunista, la búsqueda el fin último es abolir las clases sociales. ¿Qué significa esto de abolir las clases sociales? Crear un mundo donde no hayan ricos ni pobres, donde haya un mundo justo en el que todo se distribuya adecuadamente, en el que la riqueza se distribuye. Esto no le encanta a muchas personas porque pues algunos dicen que pues sí prefieren que hayan clases sociales o si quisieran ser ricos. Es una cuestión también ahí un tanto ideológica. Sin embargo, pues lo interesante de esta cuestión, recuerden que no es a veces como lo pintan, es más complejo. Realmente no es ni el gran villano ni el gran héroe Carlos Marx. Véanlo más como un filósofo, como una propuesta, una lectura de la economía. Dentro de su conjunto pues de temas abordados, él va a plantear el concepto de la alienación. La alienación es cuando el trabajo ya no es, o sea, el trabajo se vuelve algo forzado, algo repetitivo, algo sin sentido personal, cuando el trabajador está alienado, cuando el trabajo ya se le despoja de toda, cuestión creativa, de toda cuestión productiva, se le quita todo sentido al trabajo, ¿no? Se vuelve algo muy repetitivo. Y también tenemos la falsa conciencia. La falsa conciencia para Carlos Marx es la forma en la que el sistema capitalista sigue. Porque se pregunta Carlos Marx, o sea, si es injusto, porque Carlos Marx va a partir de la idea de que el proletario, la persona trabajadora, produce riqueza que se queda al burgués. Y él dice, esto es una clara injusticia. Les ponía el caso de que imagínense que un zapatero produce 10 pares de zapatos al día
y cada par de zapatos se venden en 1,600 pesos y que ya mano de obra, materiales, comercialización, se fueron 600 pesos, ¿no? El, el- el proletario, el trabajador produjo, si produjo 10 pares de zapatos y nada más se queda de utilidad 1,000 pesos por la venta de los zapatos, el proletario produjo 10,000 pesos. Pero el proletario nada más va a recibir el salario mínimo. Imagínense que recibe los 270 y tantos pesos, ¿no?, al día. Pero él le produjo al burgués, le produjo 10,000 pesos. Entonces dice Carlos Marx, el sistema de producción capitalista es eso, la apropiación de la riqueza del burgués, quitándole la riqueza al proletario, ¿no? También es parte de la alienación, quitarle toda la creatividad, quitarle todo el beneficio al proletario. Y dice Carlos Marx, pero ¿cómo se mantiene esto? Se mantiene porque las clases dominantes imponen una ideología. La ideología de la clase dominante es trabaja, échale ganas, si trabajas mucho vas a salir adelante, mucho de la meritocracia, por ejemplo, ¿no? Pero él va a decir, a eso también le podemos denominar la superestructura, o otra forma también de abordarlo es la falsa conciencia. La falsa conciencia es una distorsión ideológica en la que las clases explotadas, la clase proletaria, no reconoce su situación real e incluso justifica al burgués. No, sí, si mi jefe me está dando la oportunidad de trabajar, dice el zapatero, ¿no? Yo le merezco todo, es más, debería de quitarme menos, debería de pagarme menos, diría el proletario alienado. Y les decía también, la falsa conciencia también es no reconocer mi condición real e incluso criticar a otros o no buscar que se haga justicia, ¿no? Que el síndrome de Doña Florinda de que, ya porque tiene un poco más de dinero se siente mejor que los demás que viven en la vecindad, pero sigue siendo falsa conciencia. Es esta forma en la que no reconozco mis condiciones sociales e incluso desprecio a mi propia clase y eso me impide luchar para buscar la justicia. Otro concepto que ya más o menos les compartía es que la riqueza que produce el proletario y que le quita al burgués se le conoce como plusvalía, que es lo que deberían de pagar pero no le dan al proletario. Eso es abordado en el Capital. Bueno, eso es lo que nos dice Carlos Marx y Carlos Marx pues, tiene una visión también bastante pesimista de la realidad. Posteriormente vimos el tema 2.3 con Laura María Ramírez, la insubordinación de los privilegiados, un documental de Nicolás Kreplak, que retomando un tanto esta retórica marxista, esta retórica eh, de pensamiento, pues sí, comunista de izquierda, aquí Laura María Ramírez presenta un documental de Nicolás Kreplak y en este documental se aborda la cuestión del sistema de salud de Argentina. En este documental lo pueden buscar en YouTube, tal cual se llama así como está. Recuerden que trata de cómo mucho del sistema de salud se ha privatizado en Argentina, ya no es público, sino que mucho ha sido privatizado y que es la búsqueda del capitalismo, que les decía, en la actualidad, si cabe hacer esa aclaración, ya, o sea, lo que vivimos actual no es tal cual un capitalismo como lo conocía Carlos Marx, sino que ahora se le denomina neoliberalismo. El neoliberalismo es esta cuestión de privatizar, de que es un capitalismo sin regulación, capitalismo salvaje, porque el capitalismo normalmente suele ser regulado por los gobiernos o por los estados. Les decía, si hay dos empresas y una empresa empieza, no sé, a hacer vandalismo a otra empresa, obviamente el Estado, el gobierno, tendría que garantizar que haya una competencia leal. Eso sería en un sistema económico mixto. Pero el neoliberalismo que critica Laura María Ramírez es un sistema económico capitalista salvaje en el que el Estado ya fue rebasado, el Estado ya no existe como agente moderador y lo único que importa es el capital. Resalta mucho, por ejemplo, cómo el sistema de salud ha sido privatizado en Argentina, cómo pues al sistema de salud no le interesa las vidas humanas, solamente le interesa generar dinero y por lo tanto a lo que le conviene el sistema de salud privado es simplemente gente enferma que sea clientela y pueda pagar sus servicios. Pero si una persona no puede pagar, se va a morir. Esa es la gran crítica de Laura María Ramírez. Ella también va a decir, ¿no? El sistema neoliberalista, que es el sistema capitalista actual, el capitalismo salvaje sin regulación, pues busca la privatización de toda institución pública, no busca el bienestar colectivo, sino solamente las ganancias
y los intereses particulares de los empresarios. Posteriormente, ya cerrando el módulo 2, vimos el tema 2.4, que es el valor de los relatos míticos en nuestra época, que vemos también cómo los mitos pues influyen en la manera en la que pensamos. En este módulo 2 que vimos cómo la filosofía aplica a la vida, vemos también este aspecto de que los mitos para las culturas ancestrales son explicaciones mágicas, religiosas, para explicar fenómenos de la naturaleza que no podían ser explicados. Por ejemplo, que un volcán hiciera erupción, no es que los dioses están enojados, es que está lloviendo, es que Tlaloc es bueno, ¿no? Si se escuchan relámpagos, es que están rompiendo jarrones en el cielo, ¿no? Si es que la luna tiene una mancha, es que es un conejo, es un conejazo porque le dieron un conejazo para apagar su brillo. Los mitos son explicaciones mágico-religiosas para explicar fenómenos de la naturaleza que no podían ser explicados por las civilizaciones. Sin embargo, también los mitos tienen un contenido metafórico, tienen un contenido a forma de enseñanza, nos enseñan lecciones. En este caso vimos algunos mitos, como fue el mito de Ícaro, el de Narciso, el de Sísifo, el del Popol Vuh y por último el mito del alma, que es el mito con el que cerramos con Sor Juana Inés de la Cruz. Pero antes de ir a ese último tema, los mitos que vimos, el mito de Ícaro, recuerden que Ícaro es el hijo de Dédalo e Ícaro, ¿no? Dédalo es un famoso o es un gran ingeniero, un gran constructor, que le dan la tarea de construir un laberinto para el Minotauro. El Minotauro es el hijo del rey Minos y es mitad toro, mitad humano. Es mitad todo, mitad humano porque la esposa del rey Minos, cuenta la historia, era muy hermosa. Zeus se enamora de la esposa del rey Minos, se vuelve un toro y tiene relaciones sexuales con la esposa del rey Minos. Y a partir de esa relación, pues surge el Minotauro. Ya sea por vergüenza o por verlo como castigo de los dioses, el rey Minos decide encerrar a su hijo, el Minotauro, mitad humano, mitad toro, en un laberinto. Para ese propósito le pide a Dédalo construir un laberinto. En el centro del laberinto hay una torre y él es donde está coordinando la construcción del laberinto. Hay varias versiones. En algunas dicen que el rey Minos encierra a Dédalo e Ícaro, que son padre e hijo, los encierra en la torre del laberinto. Alguna versión dice que es para pues, guardar el secreto del laberinto, para evitar que ellos revelen el secreto de cómo salir o entrar del laberinto. El segundo dice que es por castigo, porque matan al Minotauro y él dice, de seguro los constructores ayudaron al asesino, que es el campeón griego Teseo, ¿no? Teseo mata al Minotauro. Esas son algunas versiones, ¿no? Otra también es que pues los deja nada más ahí para, les decía, guardar el secreto, ¿no? Sea cual fuera la situación, ellos están atrapados en la torre del laberinto y deciden escapar. Como Dédalo es un ingeniero, un constructor, crea unas alas con plumas de las aves marinas, con cera de abeja, crea unas alas y le da a su hijo Ícaro. Ícaro es el hijo de Dédalo, le da unas alas y le dice Dédalo, el papá, le dice a su hijo Ícaro, no vueles demasiado alto porque tus alas se pueden derretir por la luz del sol, los rayos del sol pueden derretir la cera y se va a quedar sin plumas. Y no vueles demasiado bajo porque si vuelas demasiado bajo el agua puede mojar tus alas y puedes caer. De tal forma que les decía que también es una metáfora muy, muy bonita del justo medio aristotélico, ¿no? De que no hay que caer en excesos, ni muy arriba ni muy abajo. Pero bueno, el mito cuenta que pues Ícaro se siente maravillado con el vuelo y no le hace caso a su papá. Vuela demasiado alto, se le derriten las alas, cae al mar y muere. Que es un mito que nos habla mucho de la arrogancia, de la desobediencia, de no seguir las órdenes de los padres. Ese fue el mito de Ícaro. Posteriormente tuvimos el mito de Narciso. En el mito de Narciso, Narciso es un joven muy atractivo que por algunos azares del destino, por ser malo con aquellas personas a las que enamoraba,
pues termina castigándolo la diosa Hera, que ahí también se junta con el mito de la ninfa Eco, ¿no? Que la ninfa Eco se enamora de Narciso, pero Narciso pues sí, la desilusiona, la desaira, ¿no? Le rompe el corazón. Y entonces, ya sea por eso o por alguna otra situación, es castigado Narciso a enamorarse de su propio reflejo. Él termina viendo su reflejo en un río y se queda tan enamorado que en algunas versiones cae o algunas versiones simplemente, bueno, sí, cae al río y termina ahogándose. Su cuerpo es arrastrado a una orilla del río y ahí crece la flor del narciso. Es una historia que nos habla mucho de la arrogancia, del narcisismo, ¿no? Del peligro de admirarse demasiado a sí mismo, de desconectarse del mundo. El siguiente mito que vimos fue el mito de Sísifo, y en el mito de Sísifo es este mito del rey de Chipre, no, del rey de Corintio, perdón, del rey de Corintio Sísifo. Sísifo tiene problemas con los dioses. Sísifo también, recuerden que es el hijo de Prometeo, Prometeo el titán, que robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos. De manera muy similar a su padre, Sísifo tiene una cuestión de engañar o de mentir a los dioses. Sísifo, como rey de Corintio, en una ocasión por azares del destino ve cómo Zeus se roba a la hija del dios de los ríos, ¿no? Y entonces le dice al dios de los ríos: yo te digo dónde está tu hija, pero vas a pasar un río por Corinto. Y accede el dios de los ríos, y le revela dónde está su hija. Le dice que está con Zeus, y entonces él va y la rescata. El dios de los ríos rescata a su hija. Y Zeus se enoja y manda al ángel de la muerte, a Tánatos, a ir por Sísifo, ¿no? Y entonces Sísifo lo recibe con muchos honores y le dice: ten, yo te admiro mucho, muerte. Te, te creé o te mandé a elaborar estos dijes de plata, ¿no? Y resulta que no eran unos dijes de plata. Encadena la muerte. El primer engaño fue engañar a la muerte, y la encadena y nadie muere. Y entonces el dios Ares, el dios de la guerra, está muy enojado porque nadie muere en las guerras, y va y libera a la muerte. Y entonces nuevamente Tánatos va por Sísifo y ya se lo lleva por el río Estigia al Hades, ¿no? Que lo lleva ahí con Hades. Y entonces, previamente, Sísifo le había dicho a su mujer: cuando yo me muera, no hagan ritos funerarios, simplemente hagan un hoyo y aviéntenme ahí, ¿no? Bueno, ya se lo lleva al Tánatos, el ángel de la muerte griego, se lo lleva con el Hades, y le dice Sísifo al Hades, ¿no? Le dice: mira mi pueblo, mira mi esposa, nada más hicieron un hoyo y me aventaron. Permíteme ir a castigarlos, irlos a regañar, porque todavía que pasé un río, mira cómo desprecian a su rey. Y el Hades se ve conmovido y le permite ir. Segunda vez que engaña, ¿no? La primera vez engañó a la muerte encadenándola. La segunda vez engaña a Hades, engañándolo, pidiéndole un pase de un día y huyendo. Pero eventualmente, pues Sísifo no puede seguir huyendo, ya está muy viejo. Y acepta su muerte y llega a Tánatos y se lo lleva otra vez. Y como engañó dos veces a los dioses, lo condenan a algo peor que la muerte. Y lo peor que la muerte es un purgatorio. Este purgatorio, este limbo, purgatorio limbo, o sea, como la vida eterna sufriendo o redimiendo sus pecados para la cosmología judio-cristiana, pero para los griegos no, simplemente él es condenado a la eternidad a hacer lo mismo. Es condenado a cargar una piedra, subirlo a la cima de una montaña, tirarlo, que caiga al vacío e ir nuevamente, bajar por la piedra hasta el vacío, hasta la parte más baja pues sí, del abismo, volver a subir la piedra hasta la punta de la montaña y así por la eternidad. Albert Camus es un filósofo francés que va a retomar este mito para hablar del sinsentido de la vida, porque va a decir Albert Camus: la vida humana es un derroche de energías repitiendo cosas al infinito, igual que Sísifo cargando una roca. Pero dice Albert Camus: hay que imaginar a Sísifo feliz, porque Sísifo lo hace por rebeldía. Les decía, hay varias formas de abordarlo, varias reflexiones que podemos retomar desde la literatura de Albert Camus. Albert Camus, premio Nobel de Literatura francés, eh, hay que imaginarlo rebelde porque él dice: yo lo hago por gusto, no porque me lo imponga, ¿no? Que es una perspectiva del hombre rebelde frente al sinsentido de la vida. Otra reflexión que podemos ver es que cuando llega a la cima Sísifo y tira la piedra,
la roca cae y esos segundos que cae es un momento en el que puede descansar y simplemente ver su obra. Y es feliz porque no tiene que volver a recargar o cargar la piedra por unos segundos. Siendo que la felicidad tiene destellos de felicidad, la vida tiene destellos de felicidad que le dan sentido a todo el sufrimiento, ¿no? Ya sea por rebeldía o porque hay pequeños brillos de felicidad, dice Albert Camus, hay que imaginar a Sísifo feliz, rebelándose, siendo un rebelde ante su destino, ¿no? Y posteriormente el último mito dentro de los mitos que vimos en el tema 2.4 fue el mito del Popol Vuh. El mito del Popol Vuh aborda específicamente la historia de Unampu e Xbalanque, hermanos gemelos, los dioses gemelos, que son 4 libros, libros sagrados mayas. Estos 4 libros hablan de sus aventuras, como viajan al inframundo y matan o sí, vencen a los que asesinaron a su padre y a su tío, y posteriormente trascienden y se vuelven el sol y la luna. También el Popol Vuh aborda la creación del ser humano, aborda cuestiones muy específicas de la cultura maya, pero en general, pues sí, habla de esta trascendencia de Unampu e Xbalanque, que se vuelven el sol y la luna. El último mito, que es un tema específico del que vimos que les decía Sor Juana Inés de la Cruz con los caminos del alma. Y Sor Juana Inés de la Cruz, recuerden que es esta famosa poetisa, la 10ª musa, aquella eh, mujer que le da nombre a nuestra institución. Sor Juana Inés de la Cruz, de manera similar a Nezahualcóyotl, escribe y su poesía es equiparable a la filosofía de Schopenhauer, de Platón. Les decía particularmente la filosofía inscrita en el poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí es un diálogo con Platón totalmente. Este poema, ahí la recomendación, no lo proyecto porque es un poema de 20 y tantas páginas, pero el poema Primero Sueño es un poema hermosísimo. Aborda cuestiones como el alcance del conocimiento humano, los límites de la razón, el vínculo del alma con el universo y la búsqueda de lo divino. Y pues en esta obra pues aborda el sueño como liberación, el ascenso espiritual, el despertar y la humildad. Eso fue el módulo 2. Terminamos con Sor Juana Inés de la Cruz. Recuerden también que Sor Juana Inés de la Cruz, al intentar estudiar, lamentablemente tuvo que hacer muchos intentos. Termina estudiando en el claustro. Sin embargo, también tuvo el primer intento, que fue vestirse de hombre para poder estudiar en la universidad. Lamentablemente, pues no fue una vía que pudo haber tenido, y pues también era un tanto pues negativo, cómo se le ha o se le trató ese machismo muy, muy propio del virreinato. Bueno, posteriormente vimos el módulo 3. En este módulo 3 vimos posturas filosóficas en torno a la naturaleza. En el primer tema del módulo 3 vimos a Aldo Leopold, una ética de la tierra, y en esta obra, Una ética de la tierra, abordamos la obra homónima, así se llama la obra que escribió Aldo Leopold, famosa obra, en la que pues, se hace una crítica al antropocentrismo. Recuerden, el antropocentrismo es poner al ser humano como raza humana, antropocentrismo, poner al ser humano como el centro de las decisiones filosóficas y éticas, que es algo que pues está muy fundamentado por la filosofía occidental clásica, también en general la filosofía ha fundamentado mucho, como lo vimos en el módulo 1, el puesto del ser humano por sobre otras especies. Aldo Leopold es este famoso ecólogo y filósofo estadounidense. Escribe su obra A Sand County Almanac, traducido al español Una ética de la tierra, que es traducido, les decía, en 2000, si no mal recuerdo, 2016, 2000, sí, 2016-2018, traducido por Jorge Richman, y es una obra bastante interesante, pues, una de esas obras de las grandes obras del ecologismo, y él propone una visión distinta, porque él dice, el ser humano es el único que tiene una, pues por así decirlo, es el único ser que tiene una valoración moral. Cuando, por ejemplo, esperemos un ejemplo un tanto feo, ¿no? O sea, si muere un niño, es una, es una tragedia, es algo horrible, pero si muere un cachorro, no tiene el mismo valor que muera un ser humano, ¿no?
va a decir Aldo Leopold, el ser humano es el único que está dentro de una comunidad moral. Cuando hablamos de comunidad moral es que protegemos y defendemos solo a los que están dentro de la comunidad moral. Que, pues, incluso dentro de los propios seres humanos, no todos los seres humanos estamos de la misma forma en la comunidad moral, porque los esclavos no eran susceptibles de estar dentro de la comunidad moral, va a decir Aldo Leopold, retomando ahí las esclavas de Ulises, ¿no? Pero él va a decir que el ser humano en la actualidad, pues, está en una comunidad moral. Defendemos nuestros derechos y nos obligamos a no hacernos daño. Aldo Leopold dice, tendríamos que ampliar la comunidad moral a toda la comunidad biótica, a todo lo vivo, a toda la tierra en general, ¿no? Una ética de la tierra. Esa es la propuesta del libro, Una ética de la tierra, ampliar la comunidad moral a todo lo vivo, a toda la comunidad biótica, de tal forma que pues incluyamos a todo ser vivo. Esto va a abordar tal cual una propuesta además, o sea, una ética de la Tierra es una crítica contra el antropocentrismo, que es poner al ser humano como el centro de las decisiones éticas y filosóficas. Él va a proponer una idea distinta como es el ecocentrismo, poner a todo el ecosistema, todo lo vivo en el centro y no solo al ser humano. Formamos parte de, pero no somos el centro. Y pues aquí la crítica es exactamente al antropocentrismo. El antropocentrismo es darle solamente valor a los humanos como pues agentes de valoración moral. O sea, solo lo humano es algo que puede ser respetado o que tenga derechos. En cambio, pues el ecocentrismo dice todo ser vivo tiene el mismo valor moral de tener una vida. Y pues estas posturas van a ser fundamentales para el ecologismo. Otra contribución que nos da Aldo Leopold y que luego vamos a retomar con la siguiente filósofa es el antropocentrismo moral y el antropocentrismo epistémico. El antropocentrismo moral es lo que les había compartido. Solamente el ser humano es la única fuente de valor moral. Si un ser humano sufre, hay que impedirlo, ¿no? O sea, ese es el antropocentrismo moral, que solamente el sufrimiento humano o la vida humana es respetada y se exige que se, pues, den derechos, obligaciones y se preserve. Lo cual es una crítica, ¿no? Porque deberíamos de ampliarlo y ese es el ecocentrismo, ampliar a toda forma de vida esta comunidad moral. Otro concepto es el antropocentrismo epistémico y es señalar que los seres humanos entendemos al mundo o que la moral es humana. Les decía, si un león se come a una gacela, o sea, el león es amoral, el león no dice eso está bien o eso está mal, el león simplemente actúa conforme sus instintos lo precisan. Contraparte, el ser humano sí elige entre el bien y el mal y tendríamos que dejar de darle moralidad a los seres, o sea, dejar de decir que los animales no humanos actúan con base en una moral. Ellos simplemente existen, ¿no? E incluso aquí va mucho de que nosotros, la perspectiva moral humana debería de ser alejarnos lo más posible y darles simplemente su espacio para existir sin que nosotros interfiramos en ellos, ¿no? Eso es el antropocentrismo moral y el epistémico. Moral, solo el ser humano es digno o fuente de valor moral. Antropocentrismo epistémico, la moral es una visión humana. Y como les decía, Aldo Leopold propone cambiar el antropocentrismo por un ecocentrismo. El antropocentrismo pone al ser humano hasta arriba en una pirámide o en una jerarquía, y el ecocentrismo hace que el ser humano esté integrado como parte de todo el ecosistema, que toda la comunidad biótica sea el centro. Posteriormente vimos a Paulina Bermúdez Landa con su artículo ¿Qué son los animales? Y en este artículo, que abordamos también un poquito de la vida de Paulina Bermúdez, ella critica mucho la manera en la que maltratamos a los animales. Paulina Bermúdez va a decir que nosotros aplicamos mucho el especismo. El especismo es muy similar al racismo, ¿no? Entre seres humanos por religión, color de piel, puede haber racismo. Entre los seres humanos hacia los animales aplicamos especismo, que es tener este prejuicio o actitud favorable hacia nuestros intereses por sobre los de otros animales. Y pues Paulina Bermúdez también es famosa porque tiene su asociación civil, Proyecto Gran Simio, en la que defiende pues que los animales sean regresados
a reservas o a sus ecosistemas naturales, y también señala cómo muchos de los zoológicos no son para preservar las especies, porque dice Paulina Bermúdez, si realmente fueran para preservar las especies, se preservaría a los animales endémicos de las zonas como el tlacuache, como los ajolotes. Sin embargo, no es como que sean los animales preferidos por los zoológicos, sino que los animales preferidos son los más llamativos: gorilas, chimpancés, leones, jirafas. Y es algo que critica mucho ella. Ella retoma esto y tiene su asociación Proyecto Gran Cine. Paulina Bermúdez Landa, abogada, gestora intercultural de posgrado de la filosofía, de filosofía por la Universidad Nacional de México, la UNAM, nos invita a reflexionar sobre este aspecto, ¿no? Y les compartía ahí algunos puntos importantes que yo se los hacía o se los compartía con las preguntas. Y, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos una relación instrumental con los animales, es decir, ocupamos a los animales como medios, no como fines. Ocupamos a los animales para vestir, calzar, comer, para entretenimiento, para aprendizaje. Y dice Paulina Bermúdez Landa, no, los animales son un fin en sí mismo. Esto es una gran crítica a Immanuel Kant, porque Immanuel Kant dice que el ser humano debe ser el fin en sí mismo, que no podemos ocupar a otras personas como medios para nuestros fines, que el ser humano es un fin en sí mismo. Y dice Paulina Bermúdez Landa, ¿y por qué tendríamos que ocupar a los animales como nuestros medios para alcanzar nuestros fines? Y ella también va a hacer esta noción. Ella va a decir que el antropocentrismo ha sido muy justificado por posturas filosóficas históricas como las de Anaxágoras, ¿no? ¿Se acuerdan de la frase que el ser humano es la medida de todas las cosas? Por Platón, por Sócrates, por Aristóteles, por Immanuel Kant, por Max Scheler. La mayoría de filósofos, Francis Bacon, René Descartes, van a decir que el ser humano es el centro del universo y de las decisiones filosóficas y morales. Posteriormente también Paulina Bermúdez nos hace ese señalamiento de que para la mayoría de los países los animales son propiedades, son objetos, cuando en realidad tendríamos que darles una clasificación eh, nueva, una nueva categoría ontológica. Lamentablemente son objetos para la mayoría de las leyes. Y nos hace cuestionamientos éticos y científicos. Los animales han demostrado que tienen una vida intelectual bastante rica, y veíamos las posturas filosóficas como la de Aldo Leopold, el antropocentrismo moral, el epistémico. Habría que ser empáticos y eso nos implicaría optar por posturas como el veganismo para preservar la vida animal. Y pues esas son las reflexiones que nos comparte Paulina Bermúdez. Asimismo, podemos retomar el término de la ética animal o la zoética, que es pues el hecho de respetar a los animales, de no ocuparlos como medios para nuestros fines, de darles esos derechos a los animales de existir sin que nosotros intervinamos y los maltratemos. Eso es lo que nos plantea Paulina Bermúdez. Posteriormente vimos a manera de introducción lo del ecofeminismo. Digo, a manera de introducción lo del ecofeminismo con los conceptos como el antropocentrismo, que el antropocentrismo, recuerden, es el ser humano como el centro de las decisiones morales. Pero también tenemos otro concepto, el androcentrismo. El androcentrismo es un sesgo histórico en el que pone al hombre, hombre en el sentido de género masculino, varón, pone al hombre, varón, masculino, como la medida de las cosas o como el centro de las cosas. Esto va a ser algo criticado y que vamos a abordar específicamente con los ecofeminismos. Eh, Al principio, en estas nociones del ecofeminismo, les compartía esta definición del ecofeminismo, que pues es un feminismo ecológico que surge en los 70 como parte de la cuarta ola del feminismo y realiza e identifica y critica conexiones entre género, clase, raza dentro de las estructuras patriarcales. El ecofeminismo va a unir toda forma de vulnerabilidad, va a reconocer todo grupo vulnerable, no solamente la parte ecológica, sino toda relación vulnerable para defender en contra del patriarcado, que el patriarcado podría ser también esta forma antagónica que son toda forma de opresión. Existen dos tipos de ecofeminismo principales: el ecofeminismo esencialista, que hace esta relación esencial o trascendental entre la mujer y la naturaleza de manera intrínseca, es decir, les decía, casi espiritual, casi teológica, metafísica, es decir, que la mujer y la naturaleza son parte una de la otra. En contraparte tenemos el ecofeminismo constructivista histórico, que va a rechazar toda relación intrínseca, metafísica, trascendental de la naturaleza y la mujer,
El ecofeminismo constructivista histórico contextual va a decir que el género masculino-femenino o las relaciones entre ellos obedecen a pues, la consecuencia de la construcción contextual, cultural, histórica, social. O sea, el género, ser hombre o ser mujer, todas estas cuestiones de dominación y de patriarcado obedecen al momento histórico. Esos son los dos tipos de feminismo. Vimos, por ejemplo, algunas filósofas constructivistas como Val Plumwood, Karen Warren, Donna Haraway, que van a criticar al esencialismo. Pero bueno, ahí vamos más adelante. La que atribuye el término ecofeminismo es la feminista Françoise de Beaune, y ella lo atribuye en 1974 y forma parte, les decía, de esta cuarta ola, que ella también va a señalar dentro de esta cuarta ola y del ecofeminismo que mucho del daño ambiental ha sido porque a las mujeres se les ha negado el derecho de la no maternidad. Es decir, culturalmente, va a señalar François de Beaune, a la mujer se le ha impuesto mucho el rol de madre, de cuidadora. Lamentablemente eso limita su capacidad de decidir sobre su cuerpo y le impide no, no ser madre, ¿no? Lo cual ha generado devastación, sobrepoblación, devastación ambiental. Y pues esta interseccionalidad de la cuarta ola, es decir, pues, la cuarta ola, el ecofeminismo, va a poner muy en contraparte pues conceptos como el patriarcado y el feminismo, la razón contra la emoción, el hombre contra la mujer. Hablamos de que es la abolición de esos opuestos, ¿no? Lograr una equidad. Y pues el ecofeminismo va a ser una propuesta que va a criticar al antropocentrismo y al androcentrismo. Posteriormente vimos un ecofeminismo esencialista como es el de Vandana Shiva. Vandana Shiva es una filósofa científica de la India que tiene una visión bastante interesante, critica a René Descartes, a Francis Bacon. Ella va a afirmar que la naturaleza es inteligente. Para ello va a afirmar el concepto retomado de Maturana y Varela, la autopoiesis. La autopoiesis es la capacidad de los sistemas vivos de recrearse a sí mismos. Dice Vandana Shiva, si un sistema vivo se puede recrear, significa que es inteligente. A la negación de esta inteligencia de la vida se le va a conocer como mal desarrollo. Vandana Shiva también tiene algunas contribuciones bastante interesantes, como la cuestión de el movimiento Chipko, que consistía en abrazar árboles del Himalaya para evitar su tala. También funda en 1982, disculpen, el RFSTE, que es este movimiento en contra de las semillas transgénicas para preservar las autóctonas, y su trabajo puede ser sintetizado en tres principios fundamentales. La tierra viva y es sagrada, que es ecofeminismo esencialista. Número dos, la subordinación de la naturaleza y las mujeres y los pueblos colonizados es producto del patriarcado. Número tres, el respeto de todos los seres vivos es esencial para evitar el colapso ambiental y humano. Si queremos seguir vivos, tenemos que evitar y avanzar, superar el antropocentrismo, el patriarcado, la dominación y la devastación ambiental. Posteriormente vimos algunas aportaciones de mujeres indígenas al diálogo entre la filosofía y la ecología. Vimos contribuciones específicas como la de Juliana Paredes. Juliana Paredes nos va a decir que tanto las mujeres en las comunidades indígenas como las mujeres en las sociedades occidentales, europeas, americanas o cual fuera, han sufrido patriarcado, han sufrido dominación. A eso ella lo va a denominar entroque patriarcal. Es decir, las mujeres han sufrido patriarcado, dominación y violencia tanto en sociedades occidentales como amerindias o indígenas. Otra contribución es la de Lorena Cabnal, que ella va a proponer rescatar el cuerpo territorio-tierra, porque les decía, cuando una comunidad indígena, un grupo indígena o cuando las sociedades han colonizado o invadido a otras, lo primero que hacen es quitar tierras y utilizar a las mujeres como botines de guerra, usar a los niños como esclavos. Ella va a decir hay que recuperar el territorio cuerpo-tierra, que las mujeres puedan elegir sobre su propio cuerpo. Otra contribución es la de Ivonne Guevara. Ivonne Guevara es una teóloga brasileña que va a hacer una crítica a la teología clásica cristiana, porque va a decir que excluye mucho a la mujer. Les decía, ¿por qué no hay sacerdotas o sacerdotisas? ¿No? Porque las sacerdotisas no tienen el lugar que tienen los hombres. Ella va a proponer una epistemología ecofeminista en contra del patriarcado teológico. Otra contribución es la de Aimé Tapia González, que es una filósofa mexicana que va a apostar por una episteme indígena, es decir, el conocimiento indígena es tan valioso como el conocimiento occidental. Es decir, por ejemplo, les decía, si lo hace una
comunidad europea, es cultura, pero si lo hace una comunidad indígena, es folclore, ¿no? O sea, esa es la crítica que hace Aimé Tapia González, muy similar a Enrique Dussel con el eh, eurocentrismo. La última contribución que nos aborda es la de Berta Cáceres. Berta Cáceres, lamentablemente, es una lideresa indígena que es asesinada por defender las tierras de su comunidad indígena, los derechos de los pueblos indígenas y de la mujer, para evitar la construcción de la presa hidroeléctrica Aguasarca. Lamentablemente fallece y no logra concretar su obra, no la logra ver, pero ella pues muere pues dando su vida por su contribución, la defensa de sus tierras indígenas. Posteriormente vimos el último tema del módulo 3, el tema 3.3, como es Henry David Thoreau y la trascendencia de la naturaleza. Henry David Thoreau es un escritor, poeta, filósofo naturalista estadounidense que crece ahí entre 1817 y 1862. Él es nieto del primer protestante de Harvard, muy interesante su vida. Henry David Thoreau pertenece a un movimiento que se le conoce como el trascendentalismo. El trascendentalismo es la afirmación de que podemos acceder a lo sagrado, podemos acceder a lo más bello del mundo, a lo sagrado, sin necesidad de intermediarios. Les ponía un ejemplo de que si a dónde vemos más algo sagrado, en un bosque, donde está una cascada cayendo agua y escuchamos el canto de las aves, o en una catedral, donde estamos más conectados con lo sagrado. Henry David Thoreau afirmaría que en el bosque, claro está. Para Henry David Thoreau el trascendentalismo es conectarnos con lo sagrado a través de la naturaleza sin intermediarios. A través del individualismo, la introspección individual, puedo alcanzar lo sagrado. También Henry David Thoreau es un firme opositor de la esclavitud. Él, por oponerse a pagar un impuesto que apoyaba tanto la esclavitud como la guerra contra México, él es apresado y pasa una noche en prisión, lo meten a prisión y a partir de su experiencia en prisión él escribe una obra que se va a conocer como Desobediencia Civil. Esa obra, Desobediencia Civil, va a inspirar a grandes líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., en los que va a proponer la resistencia pacífica para luchar por la justicia social y los derechos civiles. Y él también plantea en su obra Walden, homónima al lago Walden, donde él va a pasar 2 años, él va a afirmar de manera muy similar al cinismo griego, que podemos ser felices con lo menos posible, con los menos lujos posibles, que al contrario, los lujos nublan nuestra visión, nuestra elevación humana. Y él afirma exactamente esta conexión con lo natural a través de pues, la conexión inmediata con la naturaleza, alejándonos de los lujos que nos pues, alejan de lo natural. Posteriormente vimos el módulo 4, la configuración del ser humano en su relación con otros, un módulo bastante interesante, bastante bello también. Y el primer tema que vimos fue Emmanuel Levinas, la alteridad en la filosofía de Levinas. Y en este tema abordamos unas preguntas, ustedes pueden ver ahí las preguntas que les planteé, sobre el libro Totalidad e Infinito. Recuerden, les ponía un video sobre una clase de filosofía del libro Totalidad e Infinito, que está siendo dada por un profesor de filosofía en una prisión, porque Levinas va a plantear mucho esta relación de las personas con el otro. El otro siempre es alguien al que genera malestar, ¿no? Antes de abordar un poco más ello, recuerden ahí un poco de la vida de Levinas. Emmanuel Levinas es nacido en Lituania, es judío, él forma parte de, de los aliados, él es apresado en un campo de concentración, igual que toda su familia, pero él sobrevive porque él es un traductor, él es un prisionero de guerra y sobrevive por ello, pero toda su familia muere en el campo de concentración de Auschwitz, cuestión que le va a generar mucha culpa del sobreviviente y que podemos ver que influencia mucho su filosofía sobre el otro. Emmanuel Levinas va a criticar mucho la filosofía occidental porque dice que la filosofía occidental es muy individualista. Él propone una filosofía relacionada al otro. Para Levinas, la ética es cómo trato al otro. Y recuerden ahí muy, muy bonito, ¿no? Su obra Totalidad e Infinito. Yo soy mi propia totalidad porque yo me conozco y el infinito es el otro.
porque accedo al otro a través, cuando me conecto con el otro estoy accediendo al infinito. Es una idea muy bonita que les decía que va en contra de los principios de identidad aristotélicos, ¿no? Hay tres principios de identidad aristotélicos: el principio de identidad, lo que es y no puede ser otra cosa; el principio de no identidad, lo que no es y no puede ser lo que no es; y el principio del tercer excluso, lo que no es no puede ser un punto intermedio entre lo que es y no es. Una manzana es una manzana y no puede ser una pera. Una pera no es una manzana y nunca puede ser una manzana, y no existe un punto medio entre manzana y pera. Si existiera un híbrido, un perón, es una tercera categoría, no es ni manzana ni pera. Pero Levinas dice, ¿no? O sea, cuando yo conecto con otro, como la ley de la identidad, yo soy lo que soy, pero yo cuando conecto con el otro, dejo de ser yo y accedo al infinito. Es decir, rompo con la cuestión de la identidad y soy parte del todo. Accedo al infinito. Es una idea hermosa, chavos. Dentro de esta cuestión, Levinas nos va a proponer la idea del rostro, ¿no? Del rostro del otro. El rostro, cuando veo el rostro de una persona, su rostro me implica, me exige respeto, me exige empatía, me exige respetar, ¿no? Además, él va a hacer esta distinción entre la sensibilidad cognitiva y la del gozo. La sensibilidad cognitiva es recordar fechas, eventos. La del gozo es conectar, darle un sentido profundo a las cosas, ¿no? Que les decía que cuando conecto con el otro, accedo al infinito, estoy teniendo sensibilidad y gozo. Emmanuel Levinas va a decir que la filosofía primera, es decir, que la primer ética, es una determinación, no una elección. Es decir, yo soy bueno o malo no porque lo elijo ser, sino yo soy bueno o malo por cómo trato a los demás. Si yo trato bien al otro, yo soy una buena persona. Si yo trato mal al otro, me está determinando mi relación con el otro si soy bueno o malo. Es una idea muy bonita, ¿no? La ética primera es cómo trato al otro, es mi determinación de mi relación con el otro. Levinas tiene tres conceptos fundamentales, como es la mismidad. La mismidad es una metáfora que él emplea también como la habitación o la morada. Cuando cierro el cuarto, me encierro en mí mismo, ¿no? Una tienda abierta, un cuarto abierto, es una tienda donde pueden entrar otras personas. La mismidad es el encuentro conmigo mismo. Otro concepto es la otredad, pero es ver al otro de manera negativa, siempre hacia abajo, siempre de manera negativa, el otro diferente a mí. Y la alteridad es un concepto positivo en el sentido de ver al otro, relacionarme el yo mismo con el otro a través de la responsabilidad, la ética primera. Y pues para Levinas, ser ético para el otro es una exigencia. Es una ética bastante bonita, bastante bella. Y pues eso es Levinas. Posteriormente nosotros vimos a eh, Vladimir Yankelevich. Vladimir Yankelevich tiene una historia bastante similar, pero él nunca entra en un campo de concentración, pero él forma parte del ejército de resistencia francés en contra de los nazis. No es aprisionado, él solamente formó parte del ejército de resistencia, y él vimos esta entrevista, que son es un libro de entrevista dividido en cuatro entrevistas que le hacen sobre la reflexión sobre la muerte. Para Vladimir Yankelevich, la muerte es una experiencia colectiva, demográfica, filosófica, cultural. Muchos filósofos no han querido pensar en la muerte porque han querido negar este aspecto metafísico, pero también no han querido profundizar en él. Y él dice, sí, la filosofía tiene que pensar en la muerte. La filosofía de la muerte es una filosofía en la que él reflexiona, y él va a reflexionar desde una perspectiva agnóstica. Él va a decir que pues él no es creyente, él es pues algo así como un incrédulo. Él no puede ni afirmar ni negar la existencia de Dios o de algo superior, pero él tampoco se atreve a negarlo ni afirmarlo. Él simplemente es un incrédulo. Y para él las religiones le han quitado mucho misterio a la muerte, porque las religiones te spoilean el final. Y para Yankelevich la muerte debería ser el gran misterio, ¿no? Él toma otros aspectos importantes, como que pues, los mitos de simetría, es decir, si me porto bien, me va a ir bien en la otra vida, le quitan misterio a la muerte. Yankelevich va a decir que la vejez también
está implicada con la angustia de la muerte, con el cansancio, los recuerdos, las experiencias. La gran tarea de la muerte es afrontarla, perderle el miedo a la muerte, verlo como un misterio, como la condición misma de la existencia. Para Yankelevich, la muerte es el sinsentido que le da sentido a la vida. La muerte es ese gran misterio que ya viviremos y que cuando meditamos en la muerte o pensamos en la muerte estamos afirmando la vida para darle mucho sentido a nuestra vida, ¿no? Hay plática con Platón. La meditación sobre la muerte es una afirmación de la vida. Y les decía, pues la religión le quita mucho sentido a la muerte porque nos spoilea el final. Para Yankelevich la muerte debería ser ese gran misterio. Y pues em, de alguna forma, esos son los aspectos importantes de Yankelevich. Posteriormente vemos a eh, Nietzsche con Así habló Zaratustra. Nietzsche en Así habló Zaratustra va a hacer una cuestión bastante interesante. Nietzsche es de estos grandes filósofos este, contemporáneos del siglo XIX. Um, Muere en el siglo, específicamente en el siglo XX, muere en 1900. Él es hijo de pastores protestantes, de pastores luteranos. Él es de Prusia. Él siempre tuvo problemas de salud. Él termina muriendo de una demencia, le da un derrame cerebral. Les decía, él muere de sífilis, ¿no? Cuando no tenía cura. Siempre fue frágil su salud. Él tuvo una vida muy, muy fuerte en el sentido, pues, como muy impactante de avanzar muy rápido, de tener una vida muy, muy intensa, ¿no? El estudio de su obra la podemos hacer en tres grandes periodos. El primer periodo es Nietzsche en el periodo romántico, donde estudia la tragedia griega. El segundo periodo es el de emancipación o periodo positivista, en el que él crea su propia filosofía y se desmarca de lo anterior. Y el tercer periodo, en el de Así habló Zaratustra, que es como su punto más alto de la filosofía, con su famosa obra Así habló Zaratustra o de la voluntad de poder. Bueno, la obra nada más se llama Así habló Zaratustra. En la primera época, en el primer periodo, en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche se la va a pasar estudiando las tragedias griegas, como las de Sófocles. Les comentaba, por ejemplo, la historia de Edipo Rey, los grandes clásicos de, de las tragedias griegas. Él va a identificar que dentro de la tragedia griega hay dos grandes fuerzas, como es lo apolineo y lo dionisiaco. Lo apolineo es la cuestión moral, la claridad, la templanza, la moderación. Lo apolineo son las reglas. Y lo dionisiaco, la fuerza instintiva, oscura, ciega. Lo dionisiaco es el placer, el desenfreno, que son fuerzas opuestas. Esto va a ser empleado más adelante en la filosofía de Nietzsche. Algo que también rescata Nietzsche del nacimiento de la tragedia es que pues los grandes campeones griegos, los grandes héroes griegos, no justifican el sufrimiento, no se quejan del sufrimiento, lo aceptan y le hacen frente. Y va a decir Nietzsche, la justificación del sufrimiento de la vida, a diferencia del de Schopenhauer. Schopenhauer dice que la vida hay que sufrirla y ya hay que abnegarte a sufrir. Para Nietzsche no. La solución es vivir la vida como un fenómeno artístico, vivir la vida de manera estética. La vida sí es sufrimiento, pero para Nietzsche la vida es un fenómeno estético, hay que vivirlo como una obra de arte. Posteriormente, en la época de la fase de emancipación o periodo positivista, Nietzsche empieza a escribir sus propias obras. Aquí es donde pues abandona la cuestión del estudio de la tragedia griega, su gusto por Wagner, y empieza a escribir sus obras como Gaia Ciencia, Humano demasiado humano. Por ejemplo, en Gaia Ciencia es donde aborda por primera vez la idea de la muerte de Dios. Lo vamos a ver más a profundidad en el tercer periodo, que es así habló Zaratustra, pero la muerte de Dios va a ser este gran parteaguas porque no es una consigna atea, la muerte de Dios no es literal, no es que Dios haya muerto. La muerte de Dios significa que la gente ya no cree en nada. Para Nietzsche, cuando viene la ilustración, cuando viene, o sea, los ilustrados, los franceses, la Revolución Francesa, los grandes movimientos humanistas, el humanismo pone al humano en el centro, ¿no? Y el problema es que la religión se vuelve superstición. Para Nietzsche, la muerte de Dios es la descripción de que la religión, de que los valores, la metafísica cayeron y ya no sostienen eh,
a Occidente, ¿no? La caída de la religión, la metafísica y los valores en Occidente. La gente ya no cree en nada, ya no utiliza la religión para justificar su existencia. Dentro de esta noción, que vamos a ver más a profundidad en el tercer periodo, también Nietzsche va a decir, y justamente va a criticar y atacar mucho al cristianismo, que les decía es hijo de pastores cristianos. Habría que, interesantemente, hacer la acotación de que tal vez estaba muy enojado hacia sus padres, quién sabe, pero Nietzsche va a distinguir dos tipos de moral. La moral de esclavos, que por excelencia va a decir Nietzsche que es la moral de los cristianos, porque enaltece la humildad, el perdón, pues sí, el ser manso de espíritu, el aceptar, abnegarse, ¿no? Para Nietzsche esa es la moral de esclavos porque no cambian al mundo. En contraparte tenemos la moral de señores que va a definirla Nietzsche como pues esta cuestión de cambiar el mundo, la seguridad, el placer, el honor, la crueldad. Para Nietzsche el cristianismo es una moral de esclavos y la moral de señores cambia el mundo. También dentro de ello pues va a proponer que existe esta cuestión de transvaloración de los valores, que es invertirlos, ¿no? Crear los propios valores. Pero no nos adelantemos, esos son conceptos que ya establece de manera bastante específica en su tercer periodo, en el periodo crítico. En el periodo crítico, Nietzsche habla específicamente de la muerte de Dios y como les decía, ¿no? Nietzsche escribe esta famosa obra Así habló Zaratustra. En esta obra, Nietzsche plantea que Zaratustra es un místico, profeta del zoroastrismo, es una figura real, mítica, pero Nietzsche lo toma, tiene esta libertad creativa y escribe esta novela que se llama Así habló Zaratustra, y en esta novela él, pues, eh, plasma mucho de su filosofía, que es algo bastante interesante y por lo que le critican mucho. Les decía que Nietzsche dice que hay que vivir la vida como una obra artística, él se la pasa escribiendo filosofía en forma de novela, escribe poemas, escribe aforismos. Bueno, en Así habló Zaratustra hace esta novela en la que plasma mucho de su filosofía, retoma a Zaratustra, figura profeta que va a meditar 20 años al bosque, a la montaña y regresa con dos buenas nuevas. La primera buena nueva es Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y la segunda buena nueva es, ya que murió Dios, lo va a venir a reemplazar el superhombre, el Übermensch, aquel que va a crear sus propios valores. Aquí es donde se consolida todo lo que vimos en el periodo positivista o de emancipación. Para Nietzsche, los valores no son universales. Los valores no son, como Platón decía, ¿no? Que las ideas son eternas, perfectas, inmutables. Los valores, siempre, el amor o la verdad siempre son aquí, allá, hace 2000 años. Nietzsche dice no. Los valores dependen de su tiempo histórico. Y pues esto va a hacerlo o va a retomar tanto como para la muerte de Dios. O sea, Dios ya es una hipótesis que ya no sustenta a Occidente. Hay que crear nuevos valores. Pero en este proceso en el que ya no creemos en nada, experimentamos el nihilismo. Recuerden que el nihilismo no es no creer en nada. Hay dos tipos de nihilismo. El nihilismo pasivo, cuando una persona no cree en nada y no le interesa creer en nada, y el problema es que se entrega a lo dionisiaco, se entrega al placer, al desenfreno. Les decía, es una lectura interesante que haya tanta adicción al cristal, a las drogas, a la marihuana, a las drogas sintéticas, porque la gente no cree en nada y no le interesa creer en nada, que cuando yo no creo en nada, tengo un nihilismo pasivo, me entrego al desenfreno, al placer, a lo dionisiaco. En cambio, va a decir Nietzsche, existe este nihilismo activo que me obliga a crear nuevos valores, que es el surgimiento del Übermensch, ¿no? Otro concepto emblemático de Así habló Zaratustra y de Nietzsche es el eterno retorno. ¿Se acuerdan que les decía que para Nietzsche la vida tiene una justificación estética? Es decir, la vida, el sufrimiento es inevitable, pero hay que hacer que tu vida sea tan bella que sea digna de ser vivida. Y él va a decir, él crea y retoma una teoría de la física y de la filosofía, que es el eterno retorno. Él dice, el universo tiene tantas posibilidades que eventualmente puede que todo se repita, y tienes que vivir una vida que sea digna de vivir al infinito. Que tu vida sea tan bella y tan digna que sea digna de vivir al infinito, porque tu vida que sea una obra de arte, en la que hayas creado tus propios valores. Y pues cuando uno crea sus propios valores es el Übermensch, ¿no? El que crea sus propios valores. Después de la muerte de Dios, de la pérdida de los valores clásicos, tiene que surgir el superhombre, un ser tan bueno y tan bondadoso que no necesita creer en Dios para existir, para ser bueno.
Para alcanzar el Übermensch, Nietzsche plantea la transformación del espíritu por tres transiciones. La del camello, que es cuando cargamos con los valores que nos han impuesto. Después el león se enoja y tira todo y es muy rebelde, pero solamente es una fase transitoria. Y por último viene la del niño, que desde su inocencia crea sus nuevos valores y es el surgimiento del Übermensch. A diferencia de Schopenhauer, les decía, Nietzsche justifica la existencia de manera estética, no abnegándose. Schopenhauer dice, pues abnégate del sufrimiento. Y él va a plantear, igual que Schopenhauer, la voluntad. Schopenhauer dice la voluntad de vivir, Nietzsche dice la voluntad de poder. Para Nietzsche la voluntad de poder es la fuerza creativa de crear y transformar el mundo, la moral de señores. Crear y transformar, afirmarte, transformar el mundo, vivir una vida estética que sea digna de ser vivida hasta el infinito. La verdad, dice Nietzsche, es una imposición de la voluntad de poder. Es una reflexión muy bonita y si a alguno de ustedes le interesa estudiar filosofía, letras, ciencias políticas, particularmente ciencias políticas o política, la voluntad de poder es qué tanto una persona impone la verdad, porque la verdad es relativa, ¿no? Y la verdad depende de la voluntad de poder del que la logra imponer. Es una noción hermosa, pero eso es Friedrich Nietzsche. Por último, el último tema de todo el semestre, el último tema del módulo 4 es Krishnamurti, el arte de vivir de Krishnamurti. Este es un tema también bastante interesante. Krishnamurti va a afirmar, bueno, antes de ir a las reflexiones de Krishnamurti, Krishnamurti es un filósofo indio, es un iluminado de Occidente también. Bueno, iluminado entre comillas porque pues, es un místico más que nada. Es alguien que se dedica mucho a esta cuestión de la iluminación, del desapego, como muy similar al budismo. Vende un montón de libros, ¿no? Les decía que pues, es algo que hay que separar la obra del artista, la obra del filósofo. Krishnamurti es un niño pobre de la India. Su madre fallece cuando él tiene 10 años. Su madre era psíquica, veía fantasmas. Él siente que toda su vida su madre la va a acompañar. Al fallecer su mamá, al darse ciertas circunstancias, él, su hermano y su papá se van a vivir a la ciudad de Adyar, donde su papá va a pedir trabajo en la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es una sociedad ocultista creada por Elena Petrova Blavatsky, Madame Blavatsky, ¿no? Es una, les decía, una sociedad pues mesiánica, una secta mesiánica, pues hay que verlo como lo que es. Y cuando conocen a Krishnamurti, lo van a considerar como pues el Mesías, ¿no? O sea, la sociedad teosófica va a decir que Krishnamurti es el Mesías, le va a quitar la guarda custodia, le va a quitar a su papá, les va a quitar ahí pues sí, se los quitan a su papá y se lo llevan 10 años a Inglaterra, a Krishnamurti y a su hermano. Dentro de la sociedad teosófica y Krishnamurti tienen la profecía de que lo va a acompañar toda su vida, de que su hermano lo acompañará toda su vida. Cuestión que no sucede. Antes de avanzar a la muerte del hermano de Krishnamurti, Krishnamurti dentro de sus viajes con la sociedad teosófica, él no se le abre el tercer ojo, no alcanza la iluminación en la India, él alcanza en los bosques de California, ahí en Santa, pues Santa, hay no recuerdo cómo se llama, los bosques en California, ¿no? Y pues lo irónico es que también está rodeado de escándalos porque él dice estar enfermo y se cura con sus propios poderes espirituales, pero les decía, fallece su hermano y se rompe la profecía. Ante la ruptura de esta profecía, pues se aleja de la sociedad teosófica, lo corran o se aleja. O sea, como sea el caso, les decía, empieza a tirarle mucho tierra a las religiones, a los maestros espirituales, y el Krishnamurti va a afirmar, la verdad tiene que ser de manera individual y tú tienes que alcanzar tu propia iluminación y no puedes guiarte por maestros y abajo la autoridad. Y les decía, se ve muy, de alguna forma, pues como negativo porque él era considerado el Mesías y ya que lo sacan o se sale de la sociedad, ahora sí ya le tira tierra a las religiones y a los cultos mesiánicos, ¿no? Em, de alguna forma va a tener también interesantes reflexiones. Él va a decir que, bueno, particularmente, ¿para qué vamos a la escuela, no? Él va a decir que en la escuela a veces uno aprende cosas que nunca va a utilizar. Yo les decía, eso es verdad, pero no es porque lo tengas que utilizar. Es enseñar una disciplina, es como ir al gimnasio, o sea, no es como que en tu vida diaria te la pases cargando pesas, pero es para hacerte fuerte.
Si eres capaz de entender cálculo, aritmética, álgebra, eres capaz de comprender cosas de manera muy sencilla, ¿no? Es un simple acto de poder, una afirmación de la voluntad de poder ir a la escuela, de demostrar tus capacidades y también de explorar qué te gusta. Krishnamurti va a decir que no, que la escuela no enseña casi nada digno de mención, pero que lo que en realidad debería de enseñar la escuela es superar el miedo, que la educación no nos debería de enseñar a aprobar exámenes, sino a ser creativos, porque el miedo, el temor, es una de las barreras de la inteligencia, de la creatividad. La escuela debería de enseñarnos a superar el miedo. Y por último, una última gran reflexión de Krishnamurti es el concepto de pues que hay que aprender a amar en libertad, ¿no? Que también el miedo, el amor, el amor se vuelve tóxico, se vuelve aprensivo, se vuelve, pues sí, disfuncional cuando tratamos de llenar expectativas de otros por temor a ser abandonados, ¿no? Cuando no soy yo mismo por llenar las expectativas de alguien más. En ese momento el amor se vuelve aprensivo, ¿no? Que les decía, en ese momento uno se vuelve migajero, ¿no? Cuando por no ser abandonado dejo de ser yo mismo o lleno expectativas. Es una idea muy bonita. De esas reflexiones rescatables de Krishnamurti, vivir una vida de amor, de libertad, de desapego, de afirmación, de yo transformarme a mí mismo para transformar el mundo, que les decía también es criticable porque Krishnamurti va a decir que ningún movimiento social va a cambiar el mundo, que nada más la transformación individual lo va a hacer. Y yo les decía, lamentablemente ese es el tipo de ideología que fundamenta mucho no cambiar el mundo. Ahí podemos poner como conflicto a Nietzsche y a Krishnamurti, figuras bastante contrarias, con ciertos puntos de interés, pero bastante contrarias. Y eso es la asesoría. Recuerden llenar su actividad, pueden volver a ver este video las veces que quieran y quedo atento a ustedes. Hasta luego. Y recuerden, eh, pueden enviar también sus trabajos al correo psic.breyes@gmail.com. Hasta luego.